Un saludo cordial con todos. Hoy les hablaré sobre el libro Liberalismo y Temor, imaginando los sujetos indígenas en el Ecuador postcolonial, 1895 a 1950, de Mercedes Prieto. Esta obra analiza un problema central de la historia política ecuatoriana, como el Estado liberal y las élites políticas, científicas e intelectuales imaginaron a los pueblos indígenas durante la primera mitad del siglo XX. El texto no se limita a explicar leyes o reformas institucionales. Su aporte está en mostrar que el Estado también gobierna mediante discursos, clasificaciones e imágenes sociales. Es decir, no importa qué políticas se aplicaron, sino también cómo se pensó al sujeto indígena, que esas políticas buscaban integrar, proteger o controlar. La idea principal es que el liberalismo ecuatoriano habló de igualdad y ciudadanía, pero al mismo tiempo mantuvo una profunda desconfianza hacia la incorporación plena de los indígenas a la nación. El contexto histórico, liberalismo y Estado. El periodo estudiado por Prieto va desde la Revolución Liberal de 1895 hasta el Censo de Población de 1950. Este fue un tiempo de cambios importantes: secularización del Estado, impulsó la educación pública, el fortalecimiento del gobierno central, expansión de la idea de ciudadanía y búsqueda de modernización nacional. Sin embargo, Prieto muestra que esa modernización tuvo una contradicción profunda. El liberalismo prometía igualdad ante la ley, pero cuando se trataba de la población indígena, esa igualdad se aplazaba. Los indígenas eran reconocidos como parte de la nación, pero al mismo tiempo eran descritos como sujetos atrasados, vulnerables, rebeldes o necesitados de tutela. Por eso el Estado no solo buscó incluirlos, también buscó disciplinarlos y administrarlos. La tensión permite entender que la ciudadanía indígena no fue simplemente negada, sino incorporada de manera subordinada. La categoría central del libro es el liberalismo del temor, ya que sostiene que el liberalismo ecuatoriano no puede entenderse solo como una doctrina de libertad, igualdad y progreso. También debe entenderse como una forma de gobernabilidad marcada por el miedo social hacia los indígenas. Ese temor no solo era miedo a una rebelión, era también miedo a que la libertad indígena modificara el orden de las haciendas, cuestionara las jerarquías raciales y debilitara el poder de las élites. Por eso las élites liberales podían hablar de ciudadanía, pero al mismo tiempo insistían en que los indígenas debían ser educados, moralizados y protegidos antes de ejercer plenamente sus derechos. El indígena fue imaginado como un ciudadano futuro, alguien que debía llegar algún día a la igualdad, pero que en el presente seguía siendo clasificado como inferior o incapaz. Uno de los debates más importantes del libro es concertaje. El, fue una forma de relación laboral hasta basada en deuda, dependencia y coerción, especialmente en las haciendas serranas. Para muchos liberales, esta institución era incompatible con una república moderna porque impedía que los indígenas fueran trabajadores libres y ciudadanos iguales, pero se muestra algo más complejo. Incluso quienes criticaban desde el concertaje solían hacerlo desde una mirada paternalista. Defendían la eliminación de ciertos abusos, pero mantenían la idea de que los indígenas necesitaban vigilancia, educación y control.
Esto revela una contradicción importante. La protección estatal podía parecer una medida progresista, pero también reforzaba la imagen del indígena como un sujeto incapaz de actuar por sí mismo. En ese sentido, el liberalismo no solo intentó liberar al trabajador indígena, también intentó reducir un sujeto gobernable útil para el proyecto nacional moderno. Otro aporte fundamental de Prieto es mostrar cómo la ciencia y los discursos intelectuales participaron en la construcción de la llamada raza india. Durante las primeras décadas del siglo XX, disciplinas como la sociología, la arqueología y la antropología ayudaron a clasificar a los indígenas. Muchas veces no eliminaron prejuicios, sino que los reorganizaron con lenguaje científico. Las élites podían admirar el pasado indígena como parte de una historia nacional gloriosa, pero desconfiaban del indígena contemporáneo y llevaban al indígena del pasado mientras se temía al indígena vivo. Prieto también analiza la comunidad indígena y el censo de 1950. La comunidad podía ser reconocida como forma colectiva de organización, pero también como unidad administrable por el Estado. Y el censo no solo contaba personas, clasificaba la población y producía una imagen oficial de la nación. Por eso el libro muestra que el Estado no solo gobierna mediante leyes, también gobierna al nombrar, clasificar y definir quiénes son sus ciudadanos. El aporte principal del libro es que permite comprender la formación del Estado ecuatoriano desde una mirada crítica. Mientras Prieto muestra que el liberalismo ecuatoriano no fue solo modernización, sino también clasificación racial, tutela y temor social. La ciudadanía indígena fue postergada mediante discursos que combinaban igualdad futura y desigualdad presente. Se prometía integración, pero se mantenían jerarquías. Se hablaba de protección, pero esa protección también podía funcionar como control. El texto también tiene un límite importante. Al centrarse en los discursos de las élites, las voces indígenas parecían muchas veces mediadas por archivos, peticiones y documentos producidos dentro de instituciones dominadas por otros actores. Aún así, el límite no debilita la obra, sino que permite entender con claridad cómo los indígenas fueron imaginados desde arriba. Finalmente, el libro aporta la comprensión del estado actual. Los debates sobre plurinacionalidad, sobre la interculturalidad y derechos colectivos no surgieron de la nada, sino que tienen una larga historia de clasificación, racismo y disputa política. La principal enseñanza es que no basta con reconocer derechos en la ley, también es necesario transformar las imágenes, prejuicios y relaciones de poder que siguen condicionando a la ciudadanía real de los pueblos indígenas. Muchas gracias por su atención.